Bien. Bueno, chicos, como les venía diciendo, vamos a trabajar el tema, ¿sí?, de hoy, que tiene que ver con la Constitución. Vamos a comenzar en este caso. Aquí tenemos la Constitución Nacional y la Constitución Argentina. Y bien, ¿qué es una Constitución? Nuestra Constitución es una ley de leyes, quiere decir que es la ley más importante del país, ¿sí? O sea que es una ley que regula a las demás leyes a las que deben someterse todas las personas que viven en un país, tanto gobernantes como gobernados, ¿sí? En este caso, ya sea el presidente, el gobernador, el intendente, ¿sí? Como nosotros, cualquier ciudadano, ¿sí?, se tiene que someter y tiene que hacerle caso a la Constitución. Ahora bien, ¿para qué sirve una constitución? Sirve para organizar un país y proteger el derecho de todos los habitantes que vivimos en este país. Acá, en este costado, si ustedes pueden observar con esta letra tenemos el texto, ¿sí?, de la Constitución, el original, ¿sí? Acá lo pueden ver. Ahora bien, como es la ley más importante de todas, siempre se le dice ley suprema. A la Constitución se le utiliza ese nombre. Ninguna de las otras leyes que existen la tiene que contradecir, no se puede contradecir a la Constitución. Ahora bien, la Constitución es tan importante que para modificarla hace falta seguir procedimientos especiales. O sea que no puede ser que, supongamos, un día yo me propongo como presidenta, por ejemplo, y llego a ser presidente y digo, bueno, voy a cambiar la Constitución, se me ocurre a mí y la quiero cambiar. No, eso no se puede hacer. ¿Sí? No se puede hacer, ¿por qué? Porque para eso requiere un procedimiento especial que ya vamos a estudiar nosotros a lo largo de todas las clases. Ahora bien, nuestra Constitución cumplió años y se sancionó por primera vez el 1 de mayo en 1853, o sea que es viejísima. Ahora bien, a lo largo de todos esos años la Constitución ha ido teniendo modificaciones, ¿sí? Ha ido teniendo distintas actualizaciones y esas actualizaciones también las vamos a ir estudiando a lo largo de estas clases. Ahora bien, la Constitución fue sancionada en 1853, pero eso se da por medio de un largo proceso de acuerdos y desacuerdos entre las provincias. No fue para nada fácil. Y con los alumnos de tercer año vamos a estar estudiando a lo largo de todo este año todos esos acuerdos y desacuerdos hasta que se puede dictar la Constitución. Bien, esta sería la estructura de la Constitución Nacional Argentina. ¿Sí? Acá tenemos como un esquema donde ustedes pueden observar. En esta parte tenemos el preámbulo, que sería la puerta de entrada, el inicio de la Constitución. Luego tenemos una primera parte que tiene que ver con las declaraciones, derechos y garantías, ¿sí? Y los nuevos derechos y las nuevas garantías ¿de quiénes? De todos los ciudadanos que vivimos en Argentina, de todas las personas que nacemos y crecemos y vivimos en Argentina. Y la segunda parte nos enseña cómo está organizado el gobierno, las autoridades de la nación, las autoridades de nuestro país. En una parte tenemos al gobierno federal, que ya vamos a estudiar quiénes son, y por otra parte, los gobiernos de provincia, ¿sí? Nos vamos a encontrar con la división de poderes, que sería el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, ¿sí? Todas esas divisiones y todo lo que dice la Constitución, de a poquito las vamos a ir estudiando, ¿sí? Bien, vamos a ir por el primer momento por el preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? El preámbulo es una introducción donde dice quiénes, para quiénes, por qué y con qué objeto se hizo la Constitución. Esta pequeña oración, que estoy convencida que en algunas clases en la primaria generalmente siempre se aprende, dice lo siguiente. Preámbulo de la Constitución Argentina. Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento con pactos preexistentes, con el objetivo de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.
Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Este texto así de cortito se escribió en el año 1853 y lo que está diciendo es que ellos se están reuniendo por voluntad, ¿sí? Que están de acuerdo y que están cumpliendo pactos, ¿sí? Que realizaron antes, acuerdos. Como yo les dije hace un ratito, la Constitución se sancionó en 1853, pero fue un proceso largo de acuerdos y desacuerdos. Por medio de esos pactos, los diputados de las provincias se fueron poniendo de acuerdo. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la Constitución? Constituir la Unión Nacional, que todas las provincias se unan para formar un solo gobierno como el que tenemos ahora, ¿sí? Afianzar la justicia, para que exista justicia en las personas que viven en Argentina. Consolidar la paz interior, para que las provincias no se peleen entre unas y otras. ¿Por qué? Porque antes las provincias se peleaban y con los chicos de tercero vamos a estudiar por qué se peleaban. Asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, está hablando de ellos en el año 1853, y para nuestra posteridad, quiere decir para el futuro, o sea, para nosotros que lo estamos leyendo hoy, año 2021. Y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Ustedes saben que Argentina es un país donde viene a vivir mucha gente de otros países. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. O sea que ahí están las bases de lo que quiere decir la organización y los valores más importantes que se tiene en nuestro país. Ahora bien, vamos a la primera parte de la Constitución. Todo esto lo vamos a ir desglosando, lo vamos a ir estudiando minuciosamente, ¿sí? A lo largo de todas estas clases. Pero por lo pronto ahora yo se los quería presentar. La primera parte enumera todos los derechos que tenemos las personas, ¿sí? Se explican las garantías. ¿Qué son las garantías? Esos mecanismos para proteger nuestros derechos, ¿sí? Y se mencionan declaraciones, que son enunciados que fijan, por ejemplo, el nombre de nuestro país y su forma de gobierno, ¿sí? O sea, porque Argentina tiene una forma de gobierno en particular, ¿sí? No es que es una monarquía donde hay un rey y decide y nosotros no. Hay una forma de gobierno que es lo que vamos a ir estudiando en las próximas clases. De eso se trata la primera parte, de los ciudadanos, los que vivimos acá, y la forma en la cual nuestro país está organizado. La segunda parte, si ustedes pueden observar, ¿sí? Habla y está dedicada a explicar cómo está organizado el gobierno nacional, cuáles son sus atribuciones, cómo está integrado, y también fija pautas para las organizaciones de los gobiernos provinciales y municipales, ¿sí? O sea, porque nosotros vivamos en nuestra provincia de San Luis, ¿sí? Tenemos una forma de organizarnos, de hecho también tenemos una constitución provincial que no la puede contradecir a la constitución nacional, ¿sí? Y también tenemos un intendente. Entonces, todas estas cuestiones están en la segunda parte de la Constitución y cada uno con su artículo en particular, ¿sí? Esto sería lo fundamental. Y voy a dejar acá, vamos a dejar con el artículo 1 de la Constitución Nacional, que se los voy a leer, y dice así: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según lo establece la presente Constitución. Bien, eso dice el artículo 1. Le está diciendo al mundo cómo se organiza el gobierno de nuestro país. En las próximas clases vamos a estudiar qué significa representativa, qué significa republicana, qué significa federal. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está diciendo el artículo 1? Es lo que vamos a estudiar en las clases siguientes, ¿sí? Como así también vamos a ir mirando los artículos de la Constitución y vamos a ir comparando lo que quiere decir cada cosa, ¿sí? En cada una de las partecitas de la Constitución y vamos a ir conociendo cómo se organiza el sistema de gobierno en Argentina. Así que bien, los dejo aquí, vamos a cortar un poquito la grabación y vamos a continuar con nuestra clase presencial.